están? Es un placer teneros a todos. Gracias por vuestro tiempo para esta pequeña charla. Es para mí un placer teneros ahí a todos. Y bueno, a pesar de que hay mucha gente de letras, otra será de ciencias, pues en esta primera parte de la charla, al no tener un contacto físico con las ecuaciones, va a ir enfocada a plantear el problema que se desarrollará en la segunda conferencia. De forma que el componente de esta conferencia va a ser más de corte filosófico o de corte preliminar para la segunda conferencia. En la segunda conferencia expondré lo mismo ampliado con ecuaciones y enseñaré, mostraré la forma en la que la naturaleza esculpe de alguna forma las ecuaciones de la física. No hace falta saber muchas matemáticas para darse cuenta de la belleza de algunas ecuaciones físicas, ¿no? Como E igual a mc cuadrado, que todo el mundo la conoce que sea de letras, para darse cuenta de que una ecuación, cuanto más sintética es y más información tiene, es más bella, ¿no? Eso se llama índice de cripticidad. Cuando el índice de cripticidad es muy alto, pues entonces en una pequeña que tengan se oculta o se muestra una gran información. Bueno, pues de esto precisamente voy a hablar hoy. Entonces, quiero hacer una distinción entre las formas a prióricas de la sensibilidad y las formas a posterióricas de la sensibilidad por una sencilla razón. Porque las formas a prióricas de la sensibilidad son por sí y las formas a posterióricas de la sensibilidad dependen obviamente del observador. Y es aquí donde entra el hombre y el argumento antrópico fuerte, el argumento antrópico débil, que expondré en su debido momento. Entonces, ¿qué es una forma a priórica de la sensibilidad? Una forma a priórica de la sensibilidad es la que existe independientemente de estados cuánticos de un observador. Quiero decir que, por ejemplo, un triángulo rectángulo realmente no existe en nuestro mundo tridimensional. Nuestro mundo tiene, vamos a decirlo así, de una forma un poco vasta, 4 componentes. 3 componentes tridimensionales y una flecha del tiempo que al parecer va en una sola dirección. Hablaremos después del concepto de entropía cuando hablemos de la constante de Boltzmann, que tiene muchísima importancia en mecánica estadística. Un triángulo rectángulo realmente no existe. Cuando nosotros pintamos un triángulo en rectángulo en un papel, estamos pintando realmente algo tridimensional, porque tiene 3 dimensiones. Tiene ancho, alto, ancho y bajo, ¿no? O sea, tiene, largo, ancho y alto, ¿no? El largo, pues podemos tomar la base mayor, el ancho la base menor, y el alto sería, pues digamos, el volumen de la punta del boli, ¿no? De la tinta. Realmente estamos haciendo una representación sensorial de algo ideal que existe en el mundo de las ideas platónico, que es un triángulo rectángulo. O sea, estamos realmente pintando algo que participa de la idea de triángulo rectángulo. ¿Qué sería lo a priori de la sensibilidad? Pues el triángulo rectángulo que existe en el mundo de las ideas. ¿Qué sería lo a posteriorico? Porque nosotros lo pintamos para entendernos y poner las ecuaciones que se cumplen en un triángulo rectángulo. Bien, todos sabemos lo que se cumple en un triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No hay problema, estamos hablando de geometría euclídea y geometría plana. No hay ningún problema para esto, ¿no? En otro tipo de geometrías, como la riemanniana o geometrías esféricas, esto no se cumple así. En la geometría euclídea plana de Pitágoras sí se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Muy bien. Forma a priori de la sensibilidad. El triángulo rectángulo que existe en el mundo ideal. Forma a priori de la sensibilidad. Que existan o no triángulos rectángulos, esa relación siempre se va a cumplir en un triángulo rectángulo. Forma a priori de la sensibilidad. Hombre, pues que ya al introducir la sensibilidad, entendió sensibilidad como afectación de los sentidos, ya la cosa cambia, porque un matemático podría decir con toda la... Oye, mira, es que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 grados solamente ocurre en la geometría euclídea. En la geometría riemanniana ocurren otras cosas. En la geometría esférica ocurren otras cosas. En la geometría hiperbólica ocurren otras cosas. Y son todas igual de ciertas. Son todas igual de ciertas. Aun participando todas en un rango más elevado de sus respectivas formas a prióricas, que son las ecuaciones matemáticas. No es la geometría proyectiva más cierta ni menos cierta que la geometría no proyectiva. Es decir, ejemplo, nosotros cogemos unas vías del tren,
¿no? Y nos ponemos la perspectiva desde lo alto. Con suficiente perspectiva, cuanto más alto nos pongamos con respecto a las vías, veremos que no se cortan, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a pie de vía, vemos que esas dos líneas del ferrocarril se cortan en un punto. Ese punto en geometría proyectiva se llama punto impropio. Entonces, si tomamos una geometría o tomamos otra, se derivan unas ecuaciones o se derivan otras. Pero ambas son ciertas, porque son a priori de la sensibilidad. ¿Qué dice la sensibilidad de todo esto? Porque la vía del tren realmente no se corta en ningún punto. O sea, quiero decir en esto, con todo esto, que las formas a priori de la sensibilidad tienen la gran ventaja de independizarnos de los sentidos. Y al independizarnos de los sentidos, ya no hacemos una construcción antropomórfica de la naturaleza. ¿Qué tiene que ver esto con las constantes universales? Pues todo. ¿Por qué? Porque una cosa es una constante física y otra cosa es una constante matemática. Me explicaré. Una constante matemática lo es en toda la eternidad. Es decir, la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro va a ser siempre un número que todos sabéis que es pi. Esto es cierto aunque no exista el universo. En un mundo ideal, o donde fuera, en una región de donde fuera de cualquier universo, siempre se va a cumplir que la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es un número que se llama pi. He puesto como ejemplo este número porque yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y otro muy importante en la física, en la matemática pura, es el número E. El número E tiene una importancia crucial en toda la matemática. El número E se define, no voy a poner la ecuación porque no tengo el medio, como el límite de una sucesión, ¿no? Entonces, para eso hay que entender el concepto de convergencia de una sucesión. ¿Qué es que una serie de puntos convergen a un punto que se llama punto límite? Pues un concepto muy sencillo, que a partir de un determinado número ordinal de un punto de la sucesión, la distancia que hay entre los puntos de la sucesión y un punto que llamo límite es tan pequeña como yo quiera. 10 elevado a menos 3 centímetros, 10 elevado a menos 20 centímetros, 10 elevado a menos 40, con lo que yo quiera, tan pequeño como yo quiera, hasta que al hacer lo que se llama el paso al límite, evidentemente el punto de es el que converge la sucesión. Por eso, Zenón acaba cogiendo la tortuga. Este planteamiento que todos conocéis, ¿no? De que la tortuga va muy lenta, está lejos de Zenón, Zenón va corriendo, sí, pero a medida que aumenta es L, el otro aumenta un L más un 1 partido por N. De forma que la distancia entre Zenón y la tortuga es siempre 1 partido por N. Entonces, nunca coge Zenón a la tortuga. Sí, sí lo coge. Incluso pega una patada. Porque el límite de 1 partido por N cuando N va infinito es 0, el paso al límite. Y al final, Zenón agarra a la tortuga. Bueno, pues este fenómeno se llama convergencia. Bueno, pues existe un número en matemática, que es la convergencia de una sucesión, que es 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n va a infinito, que se llama número E. Esto ya lo... haceros cuenta de que es el límite de una sucesión y ya está. Y el número E tiene una importancia crucial en toda la matemática, porque sin ir más lejos es la base de los logaritmos neperianos. Estas dos constantes, pi y E, o el número áureo, son constantes que son per se, para toda la eternidad, aunque no existamos nosotros, aunque no exista el universo, porque son a priori con la existencia. Vamos ahora con las constantes físicas, y aquí ya nos metemos en un folio. Hay quien dijo que un físico es un matemático con sentido de la realidad, sea esta la que sea, porque la realidad es muy poliédrica. Y es así, porque el matemático, en cierta forma, vive en un mundo ideal, donde no tiene que predecir fenómenos, no tiene que explicar los antiguos, ni explicar lo que está pasando ahora. El matemático se inventa un espacio con una determinada estructura, como pasó a Hilbert, con los espacios de Hilbert, que el tío hizo un modelo matemático, oye, y ahí a pasárselo bien, a ver qué propiedades tienen los elementos de un espacio de Hilbert. Años después se descubrió que la mecánica cuántica tiene el marco fundamental de los espacios de Hilbert. O sea, fijaros el mecanismo. Un matemático crea un espacio que es a priori de la sensibilidad. Y a partir de ese espacio vienen los físicos y dicen, hombre, ¿y si pudiéramos encajar estos fenómenos dentro de este espacio, qué propiedades podemos sustraer de esto? Joder, pues sí que coincide
bastante con la experiencia. Entonces es un modelo matemático aceptado. Pero insisto, el matemático vive en su mundo. El físico tiene que explicar las cosas, tiene que explicar lo de antes, lo de ahora, y una teoría física consistente tiene que ser capaz de predecir fenómenos futuros, ¿no? Ejemplo, cuando la gente dice que Einstein dijo que Newton estaba equivocado, no, eso no es así. No es así. Lo que hizo fue restringir la teoría de Newton a velocidades muy pequeññas. Es decir, la física de Newton es la que vemos nosotros y la que nos vale prácticamente para todo, excepto para ahora mismo la fabricación de teléfonos móviles, el ordenador cuántico y todas estas cosas. Pero no es que sea falsa, es que es restringida cuando la velocidad de los fenómenos es mucho más pequeño que lo de la luz. Y esto veremos después de dónde sale, porque sale de la cruzada distinción entre sólidos rígidos y sólidos flexibles. Lo veremos después al explicar la velocidad de la luz. Bien, las constantes físicas están ligadas al principio de mínima acción. ¿Qué es el principio de mínima acción? Así, de forma con un discurso un poco falto de detalle, un poco grosero, en mínima acción significa que la naturaleza siempre tira por el camino que menos le cuesta. Es decir, si la naturaleza no va a hacer un planeta cuadrado, para que nos entienda, un planeta cúbico, ni un planeta icosaédrico. No, lo hace esférico porque es lo que menos le cuesta hacer. Nunca habéis visto un planeta que sea un icosaedro, un tetraedro. No, y las estrellas tampoco. ¿Por qué? Pues porque el principio de mínima acción ligado al campo gravitatorio hace que las masas se condenen por acreción en cuerpos esféricos. Que luego vengan, se bombardeen y se conviertan en otra cosa es diferente. Pero inicialmente la naturaleza crea cuerpos esféricos porque es el estado de mínima energía potencial en un campo gravitatorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la naturaleza va a hacer lo que menos le cuesta. Por lo menos a nivel macroscópico. A nivel microscópico las cosas cambian un poquito, como veremos, ¿no? Entonces, una constante física es una cosa muy difícil de definir a la vez que muy fácil. Es decir, la velocidad de la luz en el vacío son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vale, aquí está el problema. C, velocidad de la luz, igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces uno dice, ¿qué es un metro? ¿Y qué es un segundo? ¿Cómo medimos esto según nuestra escala? ¿No? Por ejemplo, aquí tengo una anotación, ¿no? que me llama la atención de que para dilucidar el tamaño que nosotros vivimos, ¿no? Nosotros percibimos el mundo según sus colores, según sus formas, podemos decir, claro, si se lo a cualquiera y te encierran, ¿no? Que es 28 por 10 a la 9 la longitud de onda del átomo de cadmio. Vale, desde el punto de vista de la sensibilidad es muy fácil. La naturaleza, nosotros tendemos a medirla de forma antropométrica. Es decir, según nuestros parámetros. Una braza, una yarda, un pie, una pulgada. Entonces, esto nos sirve para dar una idea un poco universal de que todos más o menos intuitivamente sabemos lo que es pues un metro, que son 3 pies, ¿no? Sí, pero es que en física hay que definir las cosas con mucho rigor. ¿Qué es un metro? ¿Qué es un segundo? Entonces, al llegar universales, como la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante gravitacional, a un sistema de unidades, el programa lo plantea, lógicamente, el sistema de unidades. Pero desde aquí que hay físicos, como Einstein y como Dirac, que plantearon, y como por supuesto Planck, que plantearon la idea de que las constantes físicas fueran constantes puras, y ser constantes puras adimensionales. Y al ser adimensionales, no dependen de ningún sistema que sea de ningún sistema de referencia o de alguien que lo observe. Es decir, si yo digo que el número de protones en el universo es 10 a la 40, es un número que no tiene nada más que decir, ¿no? ¿Cómo se llega a esos números? Ahora lo veremos. O sea, el asunto de la antropométrica y la adimensionalidad es crucial. Es crucial. ¿Por qué? Yo me comunico con una civilización extraterrestre y digo, la velocidad de la luz son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pues viene extraterrestre y me dice, ¿qué es un metro? ¿Y qué es un segundo? Porque en su sistema vital, en su sistema sensorial,
no tiene por qué saber lo que es un metro o lo que es un segundo. Ahora, si yo le digo, la velocidad de la luz es tanto, y pudiera decirlo de forma adimensional, o sea que en este caso es imposible, pues diría, ah, pues esto sí que lo entiendo, aunque sea con un gráfico, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que a un extraterrestre le pones un gráfico de una circunferencia y el diámetro, y le pones una raya así, le pones pi, y sabe de lo que estás hablando si no es un imbécil de turno. Entonces, pues quiero decir que hay que hacer adimensional o una combinación de constantes dimensionales, las constantes físicas, para tener garantía de que el universo tiene unos patrones de regularidad, ¿no? Esto de los patrones de regularidad es muy complicado, ¿no? Porque era un hombre torcido que construyó una casa torcida, ¿no? Entonces, los patrones de regularidad es según se mire, ¿eh? Según se mire. Como tenemos el conjunto de Mandelbrot, que os pondré una diapositiva en su día, la esponja de Sierpinski, que os pondré una ilustración en su día, para que veáis que cómo hay ciertos patrones de regularidad que se manifiestan después como constantes. Bien, algunas constantes físicas son, todas las conocéis, la constante gravitacional, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es G por el producto de masa partido por el radio al cuadrado, la famosa ecuación de Newton, la velocidad de la luz, está muy conocida, pero no son unidades naturales. ¿Por qué? Pues porque G, que es la constante de Newton, de gravitación, no confundir con la constante cosmológica. La constante cosmológica es otra cosa. La variación de la constante cosmológica es lo que hace que el universo esté en expansión, esté en estado de criticidad, lo que se llama el problema de la planidad, o un universo que ha llegado a determinado límite, llegue a un Big Crunch y colapse, ¿no? Eso depende del valor de la constante cosmológica. Yo hablo de la constante de la gravitación de Newton. Que bueno, aquí tengo el valor apuntado, porque de memoria no me acuerdo, porque las matemáticas se hacen todo con letras, son 6,67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos, segundos a la menos 2, kilos menos 1, ¿no? Y volvemos a las unidades de masa, longitud, tiempo, ¿no? De esto hay que independizarse y lo vamos a hacer en la siguiente punto, que son unidades naturales. Bien, las unidades naturales son las que fabricó Planck, uno de los mejores físicos de toda la historia, a base de la constante de gravitación de Newton, su misma constante de Planck y la velocidad de la luz. Entonces definió la masa de Planck, la longitud de Planck, el tiempo de Planck y la temperatura de Planck. Para que tenga curiosidad, la masa de Planck son 5,56 por 10 elevado a menos 5 gramos, la longitud de Planck son 4,13 por 10 elevado a menos 33 centímetros, curioso número, 33. El tiempo de Planck son 1,38 por 10 elevado a menos 43 segundos y el tiempo de Planck son 3,5 por 10 elevado a 32 grados Kelvin. No hay que saber solo de memoria, simplemente tener el concepto de que las unidades naturales de Planck, que vuelven a masa, longitud, tiempo y temperatura, están hechas a base de otras constantes, como son la misma constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de gravitación. Bien, a todo esto el tiempo del universo parece ser que son 10 elevado a 60, un número enorme, tiempos de Planck. Bien, ¿por qué es tan crucial el tiempo de Planck o la constante de Planck? Porque la constante de Planck, para que nos entendamos, y sin excesivo rigor en esta charla, distingue entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico. Hablo del mundo macroscópico, aquel que nosotros podemos de forma antropométrica medir y observar. Coche, un avión, un insecto, un libro. Y microscópico, vamos a decirlo así, lo que engloba todos los fenómenos mecanocuánticos. Son números muy pequeñitos. A nivel mecanocuántico ocurren cosas muy extrañas, ¿no? Como el efecto túnel, etcétera, etcétera. Pero inicialmente tenemos esa división de lo muy grande, de lo que se ocupa la relatividad general de Einstein, que incluye la gravedad, y lo muy pequeñito, que son los aspectos cuánticos. Bien, este punto de inflexión tan importante es realmente crucial porque no hay todavía una teoría cuántica de la gravedad que englobe
estos dos bloques de la física teórica, ¿no? Yo creo que se pueden aproximar un poco, ¿no? A explicar la teoría cuántica de la gravedad como la teoría de cuerdas, de la que hablaré un poco, muy someramente, al final de la charla, ¿no? Bien, entonces, visto que existen estas constantes, también tenemos la masa del protón, la masa del electrón, y una relación muy importante que es la masa del protón y la masa del electrón, ¿no? Que es una magnitud constante, por lo menos en el universo actual. Y digo actual porque el universo podría ser considerado un ser vivo. Vamos a ver. Voy a volver a hacer un inciso respecto a lo muy grande y lo muy pequeño. ¿Qué pasaría, qué pasaría si construyéramos un potencial de forma que fuera una función homogénea de sus coordenadas, un hiperpotencial cuya función homogénea de las coordenadas, que serán los potenciales de campo, pudiera hacer una analogía mecánica con respecto al mundo en el que vivimos? Esto es muy sencillo, lo he dicho así con unas palabras un poco así timbopantes, pero es muy sencillo. ¿Qué pasaría si existiera un observador para el cual nosotros fuéramos su constante de Planck? Pues que estaríamos sujetos a sus fenómenos mecanocuánticos. ¿Qué pasaría con esto? Pues que ¿cuántas físicas podría haber? Hombre, yo dejo la pregunta ahí, ¿no? Porque si existiera una constante de Planck con analogía mecánica, con respecto a un observador que fuera muy grande con respecto a nosotros, pues nosotros tendríamos, desde su punto de vista, unas leyes que no son las que conocemos nosotros. Y esto, evidentemente, trae muchos problemas filosóficos, como el libre albedrío, la libertad y todas estas cosas. Y este problema no es inmediato abordarlo. El problema de la autoconciencia vendría ligado, o de nuestra naturaleza biológica, estaría muy ligado al problema de la semejanza con un superobservador que nos viera como su constante de Planck. Bien, pues hay otra constante en la naturaleza que obsesionó a muchos de los grandes físicos del siglo XX, como Enrico Fermi, como Dirac o Wolfgang Pauli, que por cierto Fermi y Pauli eran hermanos, que es la constante de estructura fina. Bien, la constante de estructura fina podría definirse de forma adimensional, y aquí entramos un poco en la teología de la ciencia, en la que yo creo profundamente, de que es adimensional y su valor es 2pi, aparece el número pi, 2pi por la carga del electrón al cuadrado partido por la constante de Planck por la velocidad de la luz. Y esto no hace falta a ninguno de vosotros que os diga el porqué de estos números, ¿no? Fijaros que si la constante de estructura fina, en lugar de ser 1 partido por 1,37 fuera 1 partido por 1,38, no existiría el universo como lo conocemos. Y por lo tanto, no existiríamos nosotros para poder observarlo y contaros lo que yo estoy contando. Una pequeña variación de nada. Entonces, el universo es un truco muy complejo y muy bien mantenido, ¿no? Y yo no creo mucho en las casualidades, es cierto decirlo. O sea, no creo en muchas casualidades, ¿no? Hay quien se plantea, con cierto rigor biológico, que este puede ser un universo seleccionado de muchísimos universos, ¿no? Y el único que ha sobrevivido, entre comillas, con estas constantes es precisamente el que conocemos. Pero que existen otros con otros constantes en los que la vida puede ser otra cosa. Porque la vida es una cosa que es muy difícil de definir, ¿no? Hay un libro magnífico de Julius Schrödinger que se llama ¿Qué es la vida? Es profundamente filosófico, ¿no? Os lo recomiendo. Pues entonces uno dice, bueno, vale, pues sí, puede que sea este universo superviviente de otros, ¿eh? Con estas constantes. Vale, pero como no tengo evidencia de ello, no tengo por qué pensar que es así. ¿Puede ser? Bueno, o no. Es especular, eso es como el tan manido argumento de la mariposa, ¿no? Que es que una mariposa en Japón aletea y cambia el clima de Nueva York. Pues no, no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso únicamente sería verdad
si no existieran otras mariposas, otros insectos, otras abejas, otras nubes, porque lo que hace una mariposa la anula a la otra. ¿Eh? Eso se conoce, grosso modo, con el tema de la relación de Feynman, ¿no? Si el comportamiento de la mariposa fuera absolutamente lineal en su dinámica no lineal, hombre, pues yo no digo que podría ocurrir eso, pero el hecho es que eso no ocurre, porque hay una mariposa en Japón que, que plantea un supuesto huracán en Nueva York, pero hay otra en Gabón que lo anula. Y al final, las tormentas se forman por otra cosa. ¿Eh? O sea que hay que tener mucho cuidado con la interpretación, con la extrapolación de los fenómenos físicos, sobre todo de dinámicas no lineales, al mundo nuestro sensorial, ¿no? Bueno, seguimos con un aspecto muy importante, que son los llamados grandes números, ¿no? ¿Qué es la teoría de los grandes números? Que dos números cualesquiera sin dimensión están conectados por una relación sencilla. Por ejemplo, tengo aquí, he cogido tres ejemplos muy importantes. La relación que hay entre el tamaño del universo observable, el radio del electrón, es del orden de 10 a la 40. Es un número enorme. La razón que hay, o la relación que hay entre la fuerza electromagnética del fotón y el electrón y su fuerza gravitatoria vuelve a ser de 10 a la 40. Y el número de protones del universo observable es 10 a la 40, que es el cuadrado de 10, perdón, es 10 a la 80, que es el cuadrado de 10 a la 40, ¿no? Si todas estas constantes variaran un poquito, en una parte por millón, tendríamos otro universo y otra vida. Es más, si existieran otras dimensiones espaciales y otras dimensiones temporales, no podría conocerse la vida ni la complejidad de la vida tal y como la conocemos. Es más, si no existiera la resonancia en el átomo de carbono, que se da muy pocas veces, no podríamos existir nosotros, que estamos mayormente hechos por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y demás, ¿no? Como base fundamental de la vida tenemos el carbono, ¿no? La reacción del carbono se produce por una reacción que se llama triple alfa, ¿no? ¿Por qué triple alfa? Porque intervienen tres veces las partículas alfa, que son núcleos de helio. El helio y helio produce berilio, el berilio con helio produce carbono, y el carbono con helio produce oxígeno, que son los elementos que tenemos en la vida. Bueno, pues si no se diera la circunstancia de la resonancia de la relación de carbono, no se podría producir carbono y no existiríamos nosotros. Bien, quiere decirse que en otro universo más pequeñito no se podría haber dado la complejidad de la vida. ¿Por qué? Porque que el universo sea muy grande significa que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Hay otra constante muy importante, que es la constante de Hubble, que nos dice que el universo crece proporcionalmente a la longitud que le miramos nosotros, ¿no? O sea, L igual a K por el tiempo que medimos nosotros, ¿no? Entonces, si hay mucha longitud, pues si es muy grande, es porque ha pasado una gran cantidad de tiempo. Por lo menos de forma lineal. Hablamos siempre en concepto del tiempo como flecha unidimensional, que no tenga proyecciones en ningún sistema de coordenadas. El tiempo como flecha de tiempo unidimensional y como flecha de la entropía, que hablaré ahora de la entropía en relación a la constante de Boltzmann. Total, que la biología y la complejidad de la vida solamente ha podido surgir en un universo como el nuestro. Y esto es lo que se llama el principio antrópico débil. El principio antrópico fuerte dice que este universo es... y en algún momento habrá alguien para observarlo. El argumento antrópico débil dice que estamos nosotros aquí para observarlo, grosso modo, ¿no? Bien, vuelvo a decir que el universo es una estructura que es un truco muy complejo, porque el universo se dirime ahora mismo entre la expansión y el delicado equilibrio con la gravedad. Eso se llama planeidad, el problema de la planeidad. Si cualquiera de las dos cosas se altera un poquito, pues tenemos un universo eternamente en expansión, o tenemos un universo que se vuelve a contraer a formar un Big Crunch. O quizá condensaría en un agujero negro, un inmenso agujero negro. Que los agujeros negros vuelven a ser
aparentemente esféricos, ¿no? Porque es lo que menos trabajo le cuesta a la naturaleza. Bueno, pues esta es inicialmente la charla que he querido exponer para que el próximo día todo esto lo explique con ecuaciones, con mucho más detalle, por supuesto, el principio de mínima acción de Hamilton, que exactamente no dice que la naturaleza siga lo que menos le cueste, eso es una forma de hablar, ¿no? Realmente lo que se exige es que la función de acción tenga una extremal. Esto puede ser un máximo o un mínimo. Y realmente la condición de mínimo se cumple en algunas ocasiones, en la mayoría, y la condición de máximo, extremal máximo, se cumple en otras, ¿no? Pero bueno, para darnos explicaciones que sin ecuaciones son difíciles de dar, grosso modo, sin entrar en detalles demasiado profundos ahora, el principio de mínima acción exige que la naturaleza va por el camino más directo, o sea que es un poco vaga, ¿no? En relación a la entropía, todos habéis oído que la entropía mide el grado de desorden de un sistema, ¿no? Entonces, cuando tiene mucha entropía, pues hay mucho desorden. Cuando tiene poca entropía, pues tiene menos desorden, ¿no? Y al final la entropía siempre gana. Nosotros realmente, como seres humanos, con la complejidad de la vida, somos seres fuera del equilibrio. Por eso morimos. Porque le costó mucho al universo. Entonces, al ser seres fuera del equilibrio, cuando morimos, volvemos a nuestro equilibrio térmico con lo que nos rodea, el equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico implica el mayor grado de desorden. Nos descomponemos. Pues la entropía está ligada con una constante mecánica estadística muy importante, que es la constante de Boltzmann. La entropía de un sistema se puede definir como el producto de la constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano de una letra que va a llamar W, que significa el número de microestados para la cual, multiplicado por la constante de Boltzmann, produce la misma cantidad de entropía. Es decir, para que nos entendamos, desordenamos mucho una habitación, el salón de la casa, o el jardín, ¿no? Si esto, el logaritmo de este desorden, lo multiplicamos por la constante de Boltzmann y da la misma entropía, pues digamos que el grado de desorden que hemos puesto en las habitaciones es más o menos el mismo. Dicho grosso modo, y con un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero para que se entienda. Bien, quería hacer un poco hincapié bueno, si vosotros pensáis, si todo esto de las constantes que os he nombrado son coincidencias, ¿no? O si son producto de, como decía Tomás de Aquino, pues, hombre, pues que son los efectos de Dios, ¿no? Es decir, la teología del Padre Angélico, pues es ver a Dios desde la tierra, ¿no? Entonces lo vemos con sus efectos. Esto no quiere decir que la gente tenga más o menos fe, es simplemente pensar que todo esto es por casualidad o este universo es un universo seleccionado después de otros miles de millones de millones de trillones de años de otras existencias que no conocemos y nosotros hemos ido a caer en este por razones unívocamente determinadas o no, o bien, si somos producto de un multiverso conviviendo con otros universos que tienen otras formas de vida. Volviendo al tema de la vida, que es complejidad, básicamente, un ordenador, por ejemplo, yo os pregunto, un ordenador que sea capaz de aprender, ¿no? Tú le das información, ¿no? ¿Qué es un sistema vivo? Es, si le despojamos de toda alma o de toda capacidad espiritual, pues algo que recibe información del medio, se comunica con el medio y está más o menos en equilibrio con el medio. Desde ese punto de vista, un ordenador al que le das información y al que puede procesar por sí mismo o pueden desarrollar lenguaje por sí mismo, como ya ha pasado, que tuvieron que desenchufarlos, ¿están vivos o no? Para mí eso no es la vida. Para mí no. Porque la única capacidad, la única forma de definir la vida de forma, a mi entender, correcta, es que se pueda evolucionar desde el punto de vista espiritual. Es decir, toda la teoría hegeliana de la filosofía de la historia se basa en la evolución del espíritu de los pueblos. No se basa en la evolución del espíritu de los animales porque no tienen espíritu. Pueden tener emociones o sentimientos primarios, pero espíritu no.
el hombre, esa evolución del hombre en su espíritu, es lo que Hegel determina como historia, independientemente de un montón de datos históricos. Los datos históricos o los hechos históricos son anécdotas en la teoría general de la filosofía universal, ¿no? Bueno, pues todo esto os lo dejo ahí a vosotros para la segunda charla. Todo esto será expuesto, desde luego, con muchísimo más rigor, muchísimo más, porque las ecuaciones facilitan la comprensión de las cosas, aunque no se sepa matemáticas, ¿no? Dicho lo cual, mi exposición ha terminado y doy paso a que me hagáis las preguntas que consideréis pertinentes.